tragedia. En la comedia pues ya vamos a ver un mundo donde es más centrado a la diversión, a la risa, pero entonces sin olvidar que es en un sentido también crítico hacia diferentes cuestiones sociales. Entonces vamos a iniciar. Vamos a compartir la pantalla. ¿Todos la ven? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí, señor profe. Sí, señor. listo. Al final de la presentación les voy a enviar un link donde pues van a ver una película referida a esto. ¿Listo? No les voy a decir cuál porque pues dañaría la sorpresa. Pero entonces cuando ya llegue el momento les voy a decir. ¿Listo? Entonces, mm, la comedia. ¿Qué entendemos por comedia, muchachos? ¿Qué podemos decir que es la comedia? Chistes. Que nos hace reír, que Nos nos hace reír, divierte, profe. nos divierte. Alison, ¿qué podemos decir? Que también es como, o sea, que es, que es algo también como si fuera triste. Puede haber tristeza. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí ya tú mencionas algo que es pues lo que hay detrás del tema de la comedia, que también pueden haber personas que tienen dificultades emocionales, etcétera, etcétera, pero que aún así, por X o Y razón, pues trabajan en torno pues a esto. Me lleva a pensar, ¿todos han visto la película del Joker o no? ¿Cuál yo? Ah, la de Sí, Guasón. ¿Sí? No, Sí, señor. profe. No, señor. sí, pero Bueno, No le he visto. bueno, igual, pues para la edad que tienen, pues no la recomendaba mucho, pero entonces a quienes les dieron permiso, autorización para verla, ahí se ve eso, que es una persona que trabaja en la comedia, trata pues de trabajar, trabaja a través de la risa, en pues hacer shows en las personas, pero pues detrás es un personaje donde vemos tristeza, vemos nostalgia, vemos abandono, y pues también se trata de eso en la comedia. Bien, ¿alguien más va a agregar algo al tema de la comedia, acerca de la comedia? No, señor. que es chistoso también, profe. Es chistoso. Generalmente los escenarios que se dan en la comedia son para pues entretener las personas, hacerlas reír, hacer que pues se den emociones positivas. Pero acuérdense que en el tema de los géneros dramáticos, en el caso de la comedia los griegos la veían como todo lo burdo, como todo lo grotesco del ser humano, porque pues ahí se exaltaba todo eso y las personas se reían de esas circunstancias. Entonces, la tragedia para los griegos era algo pues inimaginable, algo insuperable, porque era lo más cercano pues a las cuestiones humanas, pero entonces la comedia era todo lo contrario, la comedia era donde es lo grotesco, donde se ve todo los vicios del ser humano, donde se ve todo lo negativo que nosotros tenemos como humanidad. Entonces, era algo muy parecido a eso porque ahí se divierte en torno pues al tema de esas cuestiones. Entonces, vamos a ver ejemplos sobre eso y también pues vamos a ondear un poco más Todos sobre el tema. felices, profe. Sábados felices, entonces es un ejemplo claro de eso porque ahí las personas se ríen de todo lo grotesco que tenemos nosotros como humanidad. O sea, se ríen de cuestiones como la indiferencia, cuestiones como los estratos sociales. También en la comedia se trata el tema de la forma de expresarnos. Entonces se ve como todos esos vicios que tenemos los seres humanos en torno pues a la comedia. Y la comedia los exalta, pero no de una forma negativa, sino de una forma en donde las personas se ríen de esos vicios que cada uno como seres humanos tenemos. Entonces muy, muy, muy claro ese ejemplo, ¿listo? Bien, entonces iniciemos. Ariana, por favor, ayúdame con el primer punto. Introducción. Muchas veces la vida cotidiana es una parte de nosotros donde generalmente pasamos por alto ciertas cosas. Listo.
¿Qué cosas pasamos por alto siempre? Por ejemplo, cuando estamos muy de afán, vemos diversas cuestiones, vemos diversos problemas que pasan a nuestro alrededor, pero pues en nuestro afán de llegar a nuestro destino o de ignorar, entonces dejamos por alto muchas cosas. La comedia en parte se trata de reírse de esas cuestiones cotidianas que nosotros muchas veces pasamos por alto, pero que ellos explotan al máximo, las personas que trabajan en torno a esto, para pues mostrarnos que existen, o sea, que en realidad no es algo que se inventa, y en parte es por eso que da risa, porque muchas personas se identifican con esas situaciones. Vuelvo al tema de Estados Felices. Estados Felices pues trabaja con comediantes en donde hablan siempre de cuestiones cotidianas y que las personas se ríen es porque se identifican con ello. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí se han dado cuenta de eso, muchachos? Que uno se ríe de las cosas que se identifican muchas veces. ¿No se han dado cuenta? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Muchachos, ¿se fueron? Sí, profe. Bueno, entonces ya lo vamos a ver más a fondo. Continúa, por favor, Jordan. Ok, profe. Eso, entre esas situaciones encontramos episodios donde la risa es algo tan importante y que muchas veces es fácil de encontrar. Bien. Mm, Pasa con las anécdotas, que es cuando ustedes cuentan situaciones que les pasaron y que ustedes pues les causa mucha gracia. ¿No han contado nunca una anécdota de ustedes? Por Sí, ejemplo, profe. Yo sí entonces, contaba anécdotas mías. No. entonces las anécdotas tienen un alto contenido de diversión, en parte de lo cómico, porque pues muchas veces son situaciones en donde suceden episodios que causan mucha risa, que causan mucho agrado, y pues por eso es que las recordamos tanto, porque son situaciones en donde se dio ese espacio en donde pues podemos pues pasar esos eventos cómicos. Y pues aquí nos dice, en estas situaciones encontramos episodios de risa, o sea, en el caso de las anécdotas, y es algo tan importante que y muchas veces es fácil de encontrar porque prácticamente la comedia está a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando conversamos con nuestros amigos, eh, hacen comentarios graciosos y nosotros pues también nos causa pues agrado pues es algo que es mucho más cercano que la tragedia, ¿saben? La comedia es más cercana a nosotros que la tragedia. Listo. Continuamos. Entonces, Samuel, por favor. ¿Profe Samuel no está? Pero yo lo había conectado. Sí, sí está ahí, profe. Sí, sí está. Samuel. Bueno, entonces, Brian, ¿me ayudas con el último punto, por favor? Señor, en estos espacios de la vida encontrar, ah, profe, me confundí. En estos espacios de la vida encontramos la comedia. Bien. Entonces, como les decía, la comedia es la más cercana a nosotros porque son situaciones que se dan repentinamente en nuestra vida. Eh, por ejemplo, pues cuando yo era pequeño y aprendí a montar bicicleta, pues mi papá me decía que yo ya había aprendido por sí solo. Y era que cada vez que yo montaba bicicleta, pues él pues me sostenía indirectamente con su mano y yo pensaba que era parte de que yo ya había aprendido a montar bicicleta. Resulta que viví engañado como por 3 meses, 4 meses que me di cuenta que lo hacía. Entonces, si se dan cuenta, son situaciones que uno pues le causan como risa porque son situaciones cotidianas y la comedia está ahí, la comedia siempre está en esas situaciones y inclusive cuando yo ustedes los veía en descanso, siempre pues daban esos eventos, siempre estaba como el tema de la risa en sus conversaciones y también en clase pues nos reíamos de eso. Entonces, si se dan cuenta, la comedia es mucho más cercana que la tragedia en este caso. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? ¿Se han dado cuenta? Sí, Sí, señor. Bueno, entonces esas situaciones se dan.
Bien, definamos qué es la comedia. Entonces, por allá, Emanuel, ayúdame, por favor. Bueno, profe, se llama comedia a uno de los más antiguos géneros dramáticos opuestos en su temática a la tragedia, es decir, caracterizando por tramas y narraciones que evocan la risa y que tienen un final feliz, Listo. ¿Qué diferencia los finales con la tragedia en que son cuanto a la felices, comedia? que Que son son felices, no felices. como, Que en la como la tragedia, ¿qué tragedia. finales encontramos? Tristes. Son tristes. Muchas veces empieza la tragedia con un comienzo muy, muy alegre y ya cuando va llegando al final uno dice, uy, pero ¿por qué llegaron a ese final tan cruel? En la comedia generalmente siempre es un final feliz. Todos hemos visto películas referentes a comedia en donde pues vemos Sí, que señor. se trabaja bastante el tema de la diversión, del tema de todo lo de entretenimiento. Pero entonces si nos damos cuenta al final de toda película de comedia siempre hay un final feliz, de toda película de comedia. Lo mismo pasa en las obras de teatro. Entonces, es un género que es muy, muy volátil en torno pues, a las cuestiones que nos acomodan diariamente y también es un género que es muy, muy crítico en torno pues, a lo que pasa socialmente. A lo que íbamos con el tema de, bueno, con ustedes no vi la pantomima, pero ustedes han visto los mimos, ¿sí? ¿Saben qué es un mimo? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Señor, entonces un mimo pues es una representación de la comedia también porque él lo que hace es imitar esos vicios que tenemos nosotros como personas. Por ejemplo, si una persona es muy seria, si una persona es muy grosera, si una persona por la forma de caminar, entonces lo imita. Entonces el mimo es en realidad un espejo de comedia, o sea, el tema de la comedia de nosotros y por eso es que la pantomima, o sea, el tema de los mimos, es siempre pues representar esas cosas que nos critican en el tema del ser humano. Entonces, lo que veíamos en la tragedia se critica pues el tema de pues, las emociones negativas de todo ser humano, pero entonces en la comedia se va a criticar factor social, factor humano, varios factores y por eso lo que les decía, la comedia es mucho más cercana a nosotros. ¿Listo? Entonces, continúa, por favor, Brian, segundo punto. Sí, señor. Según según la describe el filósofo griego Aristóteles, en su poética siglo, la comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son, lo cual posibilita que los espectadores se burlen de ellos incluso siendo figuras poderosas en vida real. Listo. Una frase importante ahí. La comedia consiste en una representación de los hombres peores de lo que realmente son. Entonces ahí está el tema de los vicios, de pues los defectos que tenemos cada uno y la comedia lo resalta. Entonces en la tragedia solamente vamos a resaltar las cualidades positivas de todo ser humano, como por ejemplo el honor, la valentía, el liderazgo, pero entonces en la comedia se van a ver que un héroe también puede ser, por ejemplo, una persona que un héroe también puede ser un ignorante, puede también ser, por ejemplo, un borracho. Y entonces son cuestiones en donde se ve todo lo contrario a lo que es un héroe, ¿listo? Todo lo contrario a lo que es un héroe. O sea, profe. Algo muy parecido, un ejemplo puede ser Shrek, que en Shrek, todos han visto la película, ¿sí? Sí, señor. Visto, en Shrek, ¿cómo vemos el personaje? Shrek, ¿cómo es en realidad? Esto.
Yo, Es un profe. Es verde, Parece profe, un es troll. grande, es un ogro. Es un ogro. Es un Es ogro. un ogro Entonces, bravo. Ogro, pues verde. ya tenemos un defecto ahí, que él es diferente, que es una criatura en donde pues se ve todo lo grotesco. Acuérdense que el ogro es el que come niños, el que es sucio, el que le gusta todo pues comer cebollas, por ejemplo, comer pues rata. Sí, hay una parte en donde él hace unas ratas para darle a la princesa Fiona. ¿Sí se acuerdan de eso? Y se Entonces, baña en popó, profe. exacto, pues no Se es, baña el lodo. es el lodo, es el lodo. Entonces ahí, y eso es gracioso, si se dan cuenta que ahí lo muestran como algo gracioso en Shrek, y que él es mal geniado, pero entonces se muestra también que ese ogro mal geniado en realidad el que saca todo lo que es el Shrek, ese es Burro, porque Burro lo que le hace ver a Shrek es que él también es una persona, él también tiene sentimientos y eso, pero entonces lo ridiculizan. Entonces por eso Burro es como la parte más cómica ahí, porque hace comentarios acerca de la persona, acerca del logro, y pues el logro en realidad es la representación de todo lo que es contrario a un héroe, porque si se dan cuenta la forma en cómo rescató a Fiona, pues no fue la que se esperaba como en el cuento de hadas, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa parte? ¿Cuál, profe? La parte en cómo él rescata a Fiona del castillo con el dragón, la dragona en este caso. Se Ah, sabe sí, sí. que Sí, él la rescata de una manera en que ninguno lo había hecho y por eso es que la rescata, porque siempre lo hacían acorde al cuento, que llegaba el caballero valeroso, ondeaba su espada, mataba a la criatura y rescataba a la princesa. Pero en realidad Shrek hace lo contrario. Él no llega con una espada, sino llega desde una a rescatar a la princesa, no mata al dragón, solamente lo aprisiona y pues rescata también a su fiel amigo, que en este caso es Burro. Entonces, la comedia se centra en eso, en mostrar todo lo contrario a lo que pasa en la tragedia, todo lo contrario a lo que es un héroe. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí soy claro? O Sí, sea, señor. profe, Sí, señora. o sea, es, digamos, saca todo lo malo que tienen como una persona que hace como buena, ¿sí? Es mostrar la otra versión. O sea, nosotros como seres humanos, nosotros no somos no podemos ser solamente buenos, ni tampoco ser solamente malos. Hay un equilibrio entre esas dos. Pero entonces en la tragedia solo se van a ver las cualidades buenas y en la comedia se van a ver las cualidades malas. Pero entonces no se ve de una manera negativa, sino que en la comedia se trabajan de una manera cómica. O sea, se ridiculizan esos vicios. Entonces pasa como en Sábados Felices, nuevamente, en Sábados Felices pasa eso, en donde llega una persona, un comediante, empieza a hablar sobre un tema, de cualquier tema, y muestra situaciones en donde dice, uy, a mí me ha pasado, yo también he pasado pena por eso. Entonces, esos son como las cuestiones aparte que tenemos, además de las buenas. ¿Sí me hago entender, Alison? Sí, profe. Listo. Bien, entonces para aclararlo más, vamos a dar un ejemplo. Todos han visto el Chavo, ¿no? Sí, señor. Esa serie me hace reír mucho, la verdad. Exacto, pero entonces vamos a ver qué es lo que hace reír, qué es lo que hace cómico al Chavo, qué es lo que lo hace tan cómico. Entonces vamos a ver un pequeño Exacto. ¿Qué fragmento, hace? La comedia. vamos a ver un fragmento de pues una clase del profesor Girafales, que pues a mi parecer es muy aplicado al tema de la comedia. ¿Qué pasa en el Chavo? En el Chavo lo que pasa es que eh, es más un tema de lenguaje. La comedia en el Chavo es más un tema de lenguaje. O sea que ellos toman literal todo lo que dicen. Y eso es gracioso porque al tomar literal lo que dicen, pues le dan un significado diferente a la palabra. Entonces vamos a ver eso cómo pasa en el Chavo. Entonces aquí vamos. Vamos a pasar lista. ¿Dónde está la lista? Aquí estoy. ¿Tú eres la lista? ¿Cómo será la mes? Quiero decir que soy la primera de la lista. Ah, aquí está. Vamos a ver. Popis,
Presente. Chavo, Aquí estoy. no se dice aquí estoy, se dice presente. Eso. A ver, vamos a ver. Chavo, Aquí estoy, presente. Kiko, Presente, querido profesor. Godínez, Presidente. Digo presente. Ñoño. Ñoño. ¿Que no ha llegado Ñoño? Presente. Perdón por llegar tarde, pero es que este señor me trajo caminando en lugar de traerme en el metro. Bueno, es que en el metro no admiten bultos. ¡Mírenlo, ¡mírenlo, ¡Ya, silencio! Bueno, con su permiso, maestro. Pase, don Ramón. Ya, papi. Ñoño, ve a ocupar tu lugar. Sí, querido profesor. ¿Dónde te sientas, menso? ¿Tú no tienes ojos para ver que ese es mi lugar? Pero mira ese lugar, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Silencio! Pesas más que el maestro Longaniza. ¿Qué cosa? Se me chispoteó. ¿Qué me chispatea? Vayan a ocupar su lugar. Poquito más y ya se escurre de chavo. ¿Qué te importa, vaya? Ay, yo quiero salir de amor. ¡Basta! Y tú, chavo, te vas a quedar castigado sin recreo. Si verá, todo yo. Ya, está bien. ¿Me vas a dejar que termine de pasar lista? Sí. Y todo por culpa de la albóndiga. Chavo, ¿me vas a dejar que termine de pasar lista? Y menos mal que no me desayuné, porque si no me hubiera sacado todos los frijoles. Chavo, te estoy viendo. ¿Cómo? Si este me tapa todo. ¡Mírenlo, ¿Te vas a callar, sí o no? Estoy callado. Bien. ¿En dónde íbamos? Pero vas a ver a la salida. Chavo, te dije que te callaras. Estoy callado. Bueno, El que está hablando es este. ya. Siempre suelta con su míralo. Está bien. Yo no he dicho nada. Suficiente, ¿eh? Él es el que está molestando. Mira, ya estuvo bueno, ¿eh? Yo no... ¡Ya, cállate, que nos desesperes! ¡Ahora sí, ya basta! Les advierto una cosa. Al próximo que hable lo dejo sin recreo. Bien. Vamos a continuar pasando lista. Chilindrina. Chilindrina, ¿por qué no me contestas? Es que usted dijo que al próximo que hablara lo dejaba sin recreo. El día que hagamos un concurso para ver quién es el más menso. ¡Presente! No hace falta hacer concursos. ¿Gané? Bien, muchachos, ¿cómo les pareció? Bueno, Bien, entonces, ¿qué defectos vemos ahí que se resaltan en ese episodio en ese pequeño fragmento del Chavo? ¿Qué defectos vemos ahí que se resaltan? esto cuando el profesor preguntó la de la lista y la Popis dijo que presente. Ajá, o sea, está el tema de la escucha, del tema también de la ignorancia, porque muchos de ellos, pues, no entendían como el contexto del, del salón. También vemos que hay un resalte con los defectos físicos, por ejemplo, cuando a Ñoño pues lo tratan de albóndiga, de bulto. Entonces, si se dan cuenta, son defectos de cada uno, o sea, no son defectos de solamente uno, sino que se ven defectos de todos. En el caso, pues en general, el defecto de la ignorancia, o sea, que todos los niños, pues, pues ahí como que no acatan muy bien la instrucción o el contexto del maestro. Entonces, si se dan cuenta, hay una aliteración de los defectos que tenemos tanto físicos como también
subjetivos, ¿listo? O sea, cada uno con con sus cualidades se resaltan ahí. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí, Sí, señor. señor. Y eso es lo que causa la comedia. Entonces, ahí está, la comedia es la burla, los defectos del ser humano. Esa es en sí la comedia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, señor. ¿No? Bueno, entonces Vamos. pasamos nos queda ya un poquito, tranquilos. Ariana, por favor, ayúdame con el primer puntito. Yo el La, segundo. la comedia es el segundo subgénero dramático. El autor se burla de los defectos y vicios de su tiempo por medio de personajes que los representan. Listo. Entonces, retomando el ejemplo que vimos del salón de clases. ¿Ñoño qué representa? ¿Ñoño qué representa? ¿Qué Es defectos representa? que es Está gordo. muy gordo. Es gordo. La obesidad, ¿cierto? ¿Qué más representa ñoño? Esto parece un niño de preescolar. Que es La, inteligente. como la madurez también se representa, la inmadurez, a Que pesar se de que son queja, niños, pero profe, pues, también. listo, que es una persona que se queja mucho. Bien, otro vicio que vemos ahí, Kiko, ¿qué representa? Esto, Chico, esto no entiende. que se desespera del Chavo del Ocho. Es presumido. No entiende. Kiko, Kiko es el presumido, No Kiko, entiende. Kiko también es como el ignorante ahí, como que no la agarra a la primera. Qué más podemos decir de Kiko? Que se desespera del Chavo del Ocho. O sea que es poco paciente, es impaciente, que entonces, No es tolerante. exacto. Entonces, ¿qué representa entonces los vicios? Los personajes encarnan esos vicios que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, pues la falta de atención, también tenemos el tema de los defectos físicos, esos son vicios, todos esos son vicios. Entonces, los defectos y vicios dentro de la comedia van a ser fundamentales porque es el material que se da para poder, pues, divertir, entretener a las personas. Entonces, lo que yo les decía, la comedia muestra todo lo que es, lo que no es un héroe, aparte, ¿listo? Lo que no es un héroe, todo lo contrario. Muestra los defectos, muestra todo lo que tenemos como de vicio. Entonces, la comedia se va a centrar en eso. Todo lo contrario a lo que a todo lo que es un héroe, de lo que pasa en la tragedia. ¿Listo? Entonces, esos vicios se representan a través de personajes, ¿listo? No se habla de que la persona, se busque una persona que tenga esos vicios y lo haga, sino que cualquier persona lo puede hacer, sino que cada persona encarna un vicio, encarna un defecto, ¿listo? ¿Es más clara la idea? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces continuamos, Samuel, con el segundo punto. Dichos personajes pertenecen a las clases populares de la sociedad como criados, mayordomos, entre otros. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, esos vicios son representados a través de personajes que no necesariamente tienen que ser personas de élite, o sea, políticos, adinerados, sino que son representadas por personas del común. Por ejemplo, los vicios que vemos en la escena del Chavo, lo representa ¿quién? Niños, o sea, personas que encarnan niños, personas que no tienen como una mayor relevancia en torno pues a lo que es un factor social, o sea, que en el salón de clases el profesor Girafales no tiene a un político, no tiene a un niño millonario, no tiene pues padres que sean muy pues educados. Acuérdense de que pues el profesor Girafales es un docente pues de niños de la vecindad, o sea, de clase podría decirse media. Entonces, si se dan cuenta, en la comedia se trabajan más que todo con personajes que la verdad pues son de clases populares porque son lo más cercano pues a los vicios y al tema de los defectos. No estoy diciendo que porque sea rico no los tenga, claro, la comedia también lo puede trabajar en clases altas,
pero generalmente los personajes que tienen mayor peso en torno pues a la comedia son personajes que son del común, que son personajes que no tienen un papel destacado en la sociedad. Entonces, va a pasar en las películas de comedia que generalmente son personas del común. Entonces, son personas que muchas veces son personajes, no personas, personajes, en donde se reencarna la ignorancia, se reencarna pues las mañas, por decirlo de alguna manera. No trato de decir de que la comedia sea todo lo malo, no. Lo que pasa es que la comedia lo que trata de rescatar es eso, mostrarnos a los seres humanos, mostrarnos a las demás personas que como nosotros también tenemos cualidades buenas, también hay cualidades malas, pero esas son cualidades en donde nos podemos divertir porque son en donde más se identifican las personas. ¿Sí me hago entender con ello? Sí, señor. Listo. Entonces, o sea, un ejemplo, bueno, los que son fans de novelas, ¿qué novelas así han visto que son actores que son de clases populares y son muy graciosos? ¿Qué novelas? Los que Betty son... la Fea, profe. Bueno, trillemos otra vez Betty la Fea. Betty la Fea, pues si se dan cuenta, es una persona de clase media, porque no es adinerada, ella es de clase media. Y los personajes que son cómicos ahí son también personajes de la misma clase de ella. Por ejemplo, eh, hay una que es como Mona, que ella es la más cómica ahí porque, Patricia. bueno, yo no me sé el personaje exactamente, pero esa persona también resalta todos los vicios que tenemos, todos los defectos y también la comedia no solamente resalta eso, sino también las necesidades sociales. Entonces, es eso, ¿listo? Se trata de educar a la sociedad a través de lo que tratan de ocultar, que en este caso son como lo- todo lo contrario a lo que somos, lo que son los héroes en este caso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, ¿hay preguntas, inquietudes o algo No, que señor. quieran agregar? No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a la última parte. Rápidamente las características. Entonces, vamos a leer primero los de Yo, la obra. profe. No, yo, Juan José. Bueno, entonces dale, Juan José. Y ya después, Diego, me ayudas con el otro. Juan José. Entonces, de la obra cómica. O sea, en sí, características de la comedia. Características de la comedia. Dale. O sea, acá. Sí, desde acá. Sí, señor. Ah, sí. Bueno, sus temas principalmente son la burla a los personajes públicos, a las malas costumbres y a todo aquello que irrite al autor. Busca hacer crítica. Espera, Juan José. Espera, porque me queda un minuto. Por favor, vuélvanse a conectar y continuamos con la lectura. Ya vamos a acabar, tranquilos. Entonces, por favor, vuélvanse a conectar y ya me ¿Van organizo. a dejar actividad? Sí, señor. Entonces, por favor, vuélvanse a conectar.